Ok, vamos al libro de Juan. Juan, y el capítulo es el capítulo 12. 12, sí. No terminamos la semana pasada, nada más vimos los primeros 11 versículos. Y ahora vamos a ver ya desde el 11 hasta el 50 y tantos. Ok, así que me voy a ir rapidito. ¿Eso no hay que me escuchas bien? ¿Chema me escucha bien? ¿Todo? Allá atrás en la cocina, ¿de placa? ¿Me escuchas bien? Ok. Entonces vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada, que fue, si se acuerdan, el perfume de nardo muy valioso que María derramó a los pies de Jesús. ¿Sí se acuerdan o no? La reacción de algunas personas hacia ese acto de adoración de ella y todo lo que rodeó esa situación, ¿verdad? Recordamos que estaban en una cena, que ahí estaba Lázaro, que acababa de resucitar, ¿verdad? Ella estaba cenando otra vez. Mucha gente que estaba en la casa de Lázaro, los evangelios, Marcos y Mateo dicen que era Simón el leproso de la casa y que ahí estaba Lázaro, ¿verdad? Juan no especifica en dónde era la fiesta, nada más especifica que estaba Lázaro, Marta y María. Y bueno, en los otros evangelios es que estaba en la casa de Juan y Simón, el ex leproso, ¿verdad? Porque si fuera leproso ningún judío estaría contaminado. Entonces parece ser que Jesús también sanó a esa persona. Ok, y ahora vamos a estudiar porque la mayoría le llaman la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. No sé por qué le llaman entrada triunfal, porque realmente no hubo ningún triunfo en ese momento, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, así hasta en algunas Biblias dice la entrada triunfal de Jesús, ¿verdad? Jesús ya había estado muchas veces en Jerusalén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ha estado yendo y viniendo, ¿no? O sea, viene y va y enseña en el templo y se vuelve a ir y regresa. Así ha estado. Y bueno, según el Evangelio de Juan, nos dice que ya está muy cerca la fiesta de la Pascua. Faltaban 6 días cuando está en esa fiesta donde en sus pies. Faltaban 6 días, acuérdense que hablamos mucho de que quedaban 6 días para morir. Parece película, ¿no? 6 días para morir. Le quedaban 6 días a Jesús para morir y entonces la gente comienza a llegar a Jerusalén por miles de personas. En esa época la ciudad de Jerusalén se llenaba de peregrinos. Haz de cuenta como el 12 de diciembre en la Ciudad de México, ¿no? En la Villa de Guadalupe, algo así. O aquí en la Feria de San Marcos, que empieza a llegar gente de todos lados. Los hospedajes hasta el tope. Es un gran negocio, era un gran negocio para los religiosos de aquel tiempo. Todo buen judío quisiera celebrar la Pascua alguna vez en Jerusalén, entonces acudía muchísima gente, además de que los que vivieran en un radio de alrededor de 25 kilómetros, creo, estaban obligados a ir, ¿no? Y bueno, pues esto era una fiesta muy especial para los judíos y era cuando se ofrecía el sacrificio del cordero, uno por familia. Entonces imagínate, ¿cuántas familias crees que se reunían en Jerusalén? ¿Cuántas? ¿Miles de familias? Entonces, ¿cuántos corderos se sacrificaban? Porque cada familia tenía que sacrificar un cordero. Miles de corderos. ¿Te imaginas cómo estaba el ambiente en el templo? O sea, sangre y sangre y sangre, y los sacerdotes degollando y degollando corderos y ofreciéndolos en sacrificio. Miles y miles, ¿okay? Corrían ríos de sangre por ahí. Y obviamente ahí había negocio, ¿no? Porque tú llegabas con tu corderito y pues te lo rechazaban. O llegabas con tus palomitas y era ofrenda de pobre y te lo rechazaban, ¿no? Pero bueno, debía ser un cordero, entonces te lo rechazaban porque le encontraban algún defecto y según la ley tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, ¿verdad? Maduro. Entonces te lo rechazaban y te vendían el de ellos, ¿no? Te decían, no, y luego, ¿qué voy a sacrificar? Pues tú querías hacer el sacrificio, aquí tenemos, no te preocupes, tráete uno del corral, y te lo vendían, ¿no? Y luego en el cambio de moneda, pues también te lo cambiaban por moneda del templo, porque el templo tenía su moneda, y ahí pues era otro gane. Entonces era un buen negocio. Los hostales pues llenísimos, me imagino que los lugares donde vendían comida, tamales y esas cosas, también estaban llenísimos, ¿no?
¿Sí me entiende? Entonces, para los religiosos y para el pueblo de Jerusalén, esa fiesta ya no era tanto el motivo, el glorificar a Dios ni obedecer el estatuto perpetuo, sino ya era un negociazo. ¿Cómo se convierte todo eso, no? Entonces, esta vez el sacrificio sería Jesús en esta Pascua. Hay planes ya para matar a Jesús y también para matar a Lázaro, ¿no? Así que esta sería una buena oportunidad para todos los religiosos que no quieren a Jesús, pues para matarlo, ¿no? Se presenta una buena oportunidad. Entonces, me llama mucho la atención que cuando Lázaro murió y resucitó, bueno, cuando murió había mucha gente llorando, cuando resucitó había mucha gente en su casa, pero ahora ya que está resucitado y que comienza a tener vida otra vez, es odiado, y lo quieren matar. Y Jesús está en una situación muy parecida, aclamado por algunos y odiado por otros hasta el grado de que ya lo quieren matar, ¿no? Entonces imagínate, pobre Lázaro resucitó para que ahora lo quieran matar, ¿no? Entonces no entiendo, te digo, por qué llaman a este pasaje la entrada triunfal, si realmente la mayoría de la gente que estaba ahí estaba con motivos diferentes realmente. Y vamos a ver la historia, ¿ok? Vamos a leer los primeros del 12 al 15 hasta el 16, no, vamos a leer hasta el 19, ¿ok? Acompáñenme, ¿ya están ahí en sus Biblias? El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que él las había hecho. Y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Oremos. Señor, gracias te damos por esta palabra y te pedimos, Padre, que bendigas tu mensaje, que nos ayudes a entenderlo, a guardarlo en nuestro corazón, a interpretarlo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Juan ubica estos hechos al día siguiente del episodio en la casa donde ungieron a Jesús, donde María derramó el perfume. Como ya dijimos, hay mucha gente en Jerusalén, y esta gente está, ¿para qué están en Jerusalén? ¿Realmente para qué están? Para participar de la fiesta de la Pascua. Ese es el motivo principal por el cual hay miles de personas ahí. El motivo principal no era Jesús, ¿ok? Era una fiesta muy impresionante en cuanto a la densidad de personas que asistía. Como dije, los lugares de hospedaje estaban a su máxima capacidad, y obvio esto dejaba también muchísimas ganancias, ¿no?, a la casta sacerdotal, y esto ya era esta gran fiesta religiosa se había convertido en un supernegocio. Era grandísimo lo que hacían. De hecho, ¿se acuerdan que en una parte de la Biblia Jesús le llama a los fariseos sepulcros blanqueados? ¿Sabes por qué? Porque durante la fiesta de la Pascua todos los sepulcros se mandaban pintar de blanco para que resaltaran y nadie los fuera a tocar por accidente, porque quedarían contaminados y no podrían participar de la Pascua. Entonces se hacían muchos arreglos, las calles y todo eso. La Guardia Romana estaba ahí. Bueno, era todo un folclore lo que pasaba, ¿no? Cuando la gente se entera, ya están ahí para celebrar la fiesta, hay mucha gente en Jerusalén, y cuando la gente se entera de que Jesús viene en camino, o sea, alguien lo ve que ya viene en camino y dicen: ¿qué creen? Ahí viene Jesús. Entonces la gente comienza a tomar ramas de palmera, y estas ramas realmente se usaban durante la fiesta de los tabernáculos, pero también era una señal como de victoria para recibir cuando entraba un gran personaje a la ciudad, como un conquistador, un rey o algo así, se recibía de esa manera. Entonces esto de las palmas, de ahí se convierte en una tradición. Hasta ahora la Iglesia Católica sigue haciendo esto en lo que le llaman el famoso Domingo de Ramos, ¿verdad? ¿Sí han visto? Que la gente trae sus palmitas, no saben ni por qué, ¿verdad? Pero ahí traen sus palmitas. Bueno, aunque también hay iglesias cristianas que también hacen ese tipo de celebraciones, realmente fuera de contexto, porque no saben realmente ni qué onda, ¿no?
¿Por qué la gente tomó esas hojas de palma? Realmente esas hojas de palma se usaban en la fiesta de los tabernáculos y en algunas otras fiestas, pero era una manera de recibir a alguien victorioso, ¿no? La gente está recibiendo a Jesús con alegría y como alguien, como un conquistador, ¿verdad? Que ellos tienen una idea muy diferente en su cabeza, pero seguro muchos ni le conocían y otros solo iban a ver a Jesús para ver si era cierto que había resucitado a Lázaro. Lázaro va ahí también. Entonces mucha gente quiere ver a Lázaro y ha corrido la noticia de que murió y resucitó, entonces quieren ver al resucitado y muchos quieren ver también a Jesús, quien hizo la resurrección, ¿no? Esperaban a Jesús, en Jesús un conquistador político que iba a derrocar al gobierno romano y había algunos, seguramente había quienes creyeran en él como el Mesías esperado, pero obvio sería una minoría. El Salmo 118, 25 y 26, que es lo que están cantando aquí, que son salmos que se cantaban también durante la fiesta de los tabernáculos y durante la Pascua también se cantaban estos salmos del 114 al 118. Entonces dice el Salmo 118, verso 25 y 26, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos, ¿ok? Esto es lo que está cantando la gente, o gritando, ¿no? Es un salmo que se cantaba durante algunas fiestas, y lo aplican ahora a Jesús, y lo que están gritando cuando están cantando es, Hosana, quiere decir, sálvanos ahora, sálvanos ya. Están gritando a Jesús, sálvanos. Eso es lo cuando dicen Hosana, están gritando sálvanos, que tiene que ver con el nombre de Oseas, ¿no? También. Entonces están gritando y luego lo declaran que es el rey de Israel, así que el pueblo está proclamando a Jesús como rey de Israel y eso es lo que están esperando, un libertador político, pero no espiritual, sino alguien que va a tomar el trono, alguien que daba comida gratis, que convertía el agua en vino y que levantaba a los muertos, pues para ellos sería un muy buen candidato para rey. ¿Se acuerdan en Juan 6 que la gente lo quiso hacer rey después de la alimentación a 5,000 personas y Jesús dijo, ahí nos vemos, se fue? Ok, eso es lo que la gente pretendía. Entonces la gente realmente quería que Jesús fuera quien ellos quieren que sea y que haga lo que ellos quieren que haga. No entendía nada y tenían una idea diferente de Jesús y querían que Jesús fuera quien ellos quieren y que hiciera lo que ellos quieren. Y eso sigue pasando, aún en los círculos cristianos, ¿no? Queremos que Jesús sea quien nosotros queremos y queremos que Jesús haga lo que nosotros queremos, ¿ok? Eso es algo muy común aún dentro de los círculos cristianos. Pero Juan en los versos 14 y 15 cita las Escrituras y dice, como está escrito, es decir, que en ese momento que Jesús entra montado sobre un asnillo, es decir, un asno pequeño, todavía no es un asno adulto, es un asnillo, ¿cómo se dice? Potrillo no, ¿verdad? Un asnillo, está bien, asnillo está bien. Ok, es un asno joven, entonces va montado en él, pero en ese momento se cumple una profecía hecha por Zacarías aproximadamente 500 años antes de Cristo, dirigida a, ¿sabes a quién está dirigida esa profecía? A todas las tribus de Israel. ¿Okay? Y entonces, esa profecía habla de cómo se presentaría el Mesías ante a la gente, ¿no? Y Zacarías 9:9 y 9:10 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar en mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Ok? Está hablando del Mesías, de cómo iba a aparecer ante el pueblo de Israel. En ese momento Jesús cumple la profecía, pero dice el verso 16 que no entendieron, ¿verdad? El verso 16 de Juan, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Entonces imagínate, ¿no? Esto se me hace increíble porque los discípulos eran judíos y conocían las Escrituras y conocían las profecías acerca del Mesías y están interesados en saber si Jesús es el Mesías. De hecho, ellos ya lo han declarado, le han dicho, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, pero ahora que se cumple la profecía dice que no lo entendieron y son judíos
que deberían entender las Escrituras y las profecías y conocerlas, pero no las entienden. Así es de que si ellos que conocían las Escrituras no las entendieron, pues menos quienes no conocen las Escrituras van a entender qué estaba pasando en ese momento. Parece que no se daban cuenta de lo que está pasando, de que se está cumpliendo la profecía que declara que Jesús es el Mesías Salvador. Y cayeron en cuenta hasta después, mucho después, cuando ya Jesús ha resucitado, entonces es cuando se dan cuenta que Jesús sí es el Mesías esperado por Israel. Qué triste, hasta después se dieron cuenta. Y todo el pueblo hasta después se ha dado cuenta, y mucho pueblo aún no se ha dado cuenta que Jesús es el Mesías de Israel. Para la mayoría de los judíos inconversos o que no creen, o judíos tradicionales, Jesús es un impostor, es un hombre que no se puede decir, ¿ves? Para ellos el Nuevo Testamento no existe, ni siquiera lo toman en cuenta, ¿no? Entonces dicen, ¿Jesús? ¿Quién es? Jesús es un impostor, por eso lo mataron. Aún no creen en su Mesías. 17 y 18, ¿qué creía la gente? Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó de los muertos. El que sigue. Por lo cual también ha venido la gente a recibirle, porque había oído lo que había hecho esta señal. Entonces el enfoque de la gente realmente no estaba en Jesús como el Mesías, ¿verdad que no? ¿Cómo que estaba? Estaba como Jesús el resucitador. Era el tema. El punto por el cual la gente estaba ahí realmente era la fiesta. Y la segunda cosa que querían ver era ver a Lázaro, a quien había Jesús levantado de los muertos. Eso era lo que les movía a la gente, ¿no? La fiesta, principalmente, y después cuando ven que viene Jesús y que viene Lázaro, la gente quieren ver, tienen preguntas, o tal vez nada más sea morbo, no sé, ¿no? Y la reacción de los fariseos dicen, ven, no han conseguido nada, con todos los intentos en contra de Jesús, dicen, no han conseguido nada, les dicen, ¿no? La reacción de los judíos de frustración, enojados, porque la gente parece ser que está siguiendo a Jesús. Les molesta esto, que la gente esté siguiendo a Jesús. Como muchos se siguen molestando cuando sigues a Jesús y no una religión. Hay mucha gente que se molesta porque tú estás siguiendo a Jesús, ¿ves? Hay una religión que se molesta cuando abre los ojos a la verdad, entonces comienza a haber oposición. Hay mucha gente de esta que seguía a Jesús que lo estaba siguiendo en manera equivocada, como ahora la gente lo hace también, ¿no? No siguen a Jesús como el dador de vida eterna, como el que perdona los pecados, sino como el que me puede hacer un milagro, ¿no? Y hay iglesias que así presentan a Jesús. No presentan a Jesús como el dador de vida eterna, sino como el que te va a hacer un milagro. Y hacen énfasis en todas esas ondas de las sanaciones y todo eso, pero no ofrecen el regalo de la vida eterna, que es más importante, ¿no? Entonces presentan a Jesús como el hacedor de milagros, el que va a cambiar tu vida, pero no en el que te va a dar vida eterna a través de su sacrificio. Verso 20 en adelante. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que estaba en Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para el Hijo del Hombre que sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Ok? Entonces aquí vemos que hay unos griegos, obviamente es más de uno, pueden ser dos o más, y aquí el relato se centra en estas dos personas, o tres o cuatro, no sé cuántos serían, griegos, que están ahí para adorar, están en el templo. Entonces, si están en el templo y eran griegos, obviamente eran convertidos al judaísmo, ¿okay? Querían ver a Jesús, seguramente tenían algunas preguntas, pero no van directo a Jesús, sino que van con los discípulos y estos a su vez le comunican a Jesús. Cuando Jesús se entera, la respuesta que él da a la petición de los griegos es,
ha llegado mi hora. Esa es la respuesta de Jesús. Hasta ahora Jesús siempre había dicho que mi hora no ha llegado, pero en este momento dice, ha llegado mi hora, pero es enfático de que ya es su tiempo y que ha de ser glorificado, y obvio está hablando de ser glorificado a través de su sacrificio. Pero lo que me llama mucho la atención, ¿por qué responde así al enterarse de que unos griegos quieren verlo? ¿Por qué le responde, hay griegos que me quieren ver? Ha llegado mi hora. A ver, vea Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A quién está escribiendo Pedro ahí? A las tribus de Israel que están esparcidas. ¿Ok? Y algunas de las regiones que está mencionando aquí, ¿en dónde están? En Grecia. ¿Ok? Obvio, cuando unos griegos se acercan a buscar a Jesús y él sabe que las tribus de Israel están esparcidas en ese territorio, y Jesús como Mesías dijo que él iba a juntar a todo su rebaño, entiende que ha llegado el momento de redención para todo el pueblo de Israel. Y no solo para todo el pueblo de Israel, para todo aquel que entra en el pacto de la gracia, ¿no? Por eso es que les contesta así, ¿ves? Porque sabe que es el momento de repatriar, de rejuntar, ¿ves? De restaurar la nación, ¿okay? Entonces, después dice en el 24 que si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Y aquí Jesús habla de su muerte y todo el fruto que va a producir. Y usa una analogía de un grano de trigo que al morir produce vida. Si el grano no muere, no puede producir vida. Esa es la respuesta de Jesús, hablando ya de su muerte anunciada. Pero hace una invitación a morir para llevar fruto, ¿te das cuenta? Y esa invitación de morir para poder llevar fruto es una invitación de morir al yo, de morir a los deseos, a las ambiciones, para dar paso a los planes de Dios. Si realmente quieres que tu vida produzca frutos para el reino de Dios, necesitas morir a tu yo, ¿ves? Porque mientras sigamos viviendo para uno mismo, no podemos producir fruto. Mientras la persona más importante en tu vida sea uno mismo, no vas a producir fruto, ¿okay? Necesitas morir a ti mismo, negarte a ti mismo para poder producir fruto para Dios. Es interesante, ¿no? Y luego dice, el que ama su vida. ¿Hay alguien aquí que ame su vida? ¿Sí? Bueno, pues la perderá. Dice, el que ame su vida, la perderá. Pues todos amamos nuestra vida, de alguna manera, ¿no? Son pocos los que quisieran dejar este mundo por causa de Jesús. Son pocos, realmente. Aún los creyentes, ¿no? Porque todos amamos vivir y todos amamos vivir una vida material en abundancia y mejor. Esa es la lucha de todas las personas. Esa es la lucha diaria de todas las personas. Quieren trabajar y estudiar y matarse haciendo las cosas. ¿Para qué? Para comprar más cosas, tener una vida de comodidad y de abundancia. Dice Jesús, el que ama su vida, ¿verdad?, la perderá. Todo lo material se pierde, hermano, ¿ves? Pero desgraciadamente nosotros, aún los cristianos, vivimos en una mente material, en una vida muy material, en un pensamiento muy material. Y estamos enfocados a eso nada más. Así que aunque vivimos, Jesús dice, sí, ya sé que viven en este mundo y que necesitan cosas para vivir,
pero lo que les quiero pedir es una separación del mundo. Dice, si alguno ama vivir en este mundo, entonces dice que para guardar nuestra vida para la eternidad tenemos que separarnos de lo material. Este mundo es material totalmente. Pero estamos tan apegados a esas cosas, a lo material, pero grueso, así grueso, de veras. Hasta el día de hoy, voy a decir algo bien grueso, sé que por esto quizás me van a crucificar, pero hasta el día de hoy no conozco ningún pastor ni ningún cristiano que viva como Jesús. Ninguno. ¿O sí? Son pocos, ¿no? Si hay, son pocos. Que realmente esté desapegado del mundo material, que no le interese nada de lo material. Wow. Sé que vivimos en este mundo y que necesitamos cosas, y es padre tener cosas, pero hay mucha gente que está enamorado más de las cosas materiales y su lucha diaria es por lo material y no por lo espiritual. Y luego dice en el 26, después de decir que tienes que separarte del mundo, que tienes que negarte, que tienes que morir al yo, dice en el 26. Si alguno me sirve, ¿qué? Sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y luego habla de algo más tremendo todavía, ¿no? Aquí es un punto relevante. Dos cosas, dice, si me sirves, ahora ¿qué tienes que hacer ya que me estás sirviendo? Seguirme. ¿Y qué significa seguir a Jesús? Pues vivir al estilo de Jesús. En alguna forma es parte de la respuesta a los griegos, todo esto todavía. Está diciendo, si no mueres, luego dice, pero si alguno me sirve, sígame. Si alguien decide servir a Jesús, tiene una promesa de servirle y seguirle. Tiene una promesa muy hermosa que es, donde yo esté, tú vas a estar. ¿Y dónde está Jesús? En el cielo. Es una promesa, ¿no? ¿Me quieres servir? Sígueme. Y donde yo esté, tú también vas a estar. Wow. Y va más allá de eso. Dice, quien me sirve, no solamente va a estar donde yo estoy, sino que va a recibir honores ¿de quién? Del Padre. Va a ser honrado por Dios. ¿No crees que es suficiente motivo para servir a Jesús? Que seas honrado por Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando se le hace un homenaje a alguien, y son homenajes de hombre, ¿no? Hay quienes trabajan en una empresa por 25 años de servicio y reciben un reloj, ¿sí? Un reloj de plástico acá, hecho en China, made in China. ¿Sí o no? Por sus 25 años de servicio y le regalan un reloj. O hay otros que por servir a su patria reciben una medalla, pero ninguno de estos recibirá honores de Dios, solo del hombre. ¿Okay? Es muy diferente ser honrado por los hombres que ser honrado por Dios. Pero si sirves a Jesús, equivale a recibir honores de parte de Dios. 27 en adelante. Estas palabras de Jesús son muy tremendas. Fíjate lo que dice. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado hasta a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo,
no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por poco esta luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. De doña Lucha. Verso 27. Jesús dice: mi alma está turbada. O sea, ¿cómo es posible que Jesús en un momento se sienta turbado? Esa es la primera vez que lo dice, pero en el Getsemaní dice: mi alma está triste hasta la muerte. Jesús empieza a describir lo que está sintiendo porque sabe lo que viene, pero dice: ¿sabes qué? Me siento turbado. O sea, sé lo que viene para mí, sé el sufrimiento que viene para mí. Dice: pero ¿sabes qué? No trato de evitarlo. Sabe que es su misión, sabe que es su servicio, y aunque no es fácil, está dispuesto a hacerlo. A veces queremos hacer puras cosas fáciles, que no duelan, ¿verdad? Que no cuesten trabajo, lo que esté chido. Pero las cosas difíciles no nos gustan mucho. En pocas palabras, Jesús está diciendo: a esto vine, a entregar mi vida, y ya llegó el momento, ¿no? ¿Y qué le voy a decir al Padre? No, ¿sabes qué? ¿No tienes un plan B? Y aunque duele y es difícil, dice Jesús: estoy listo para cumplir la voluntad de Dios. Es algo que muchos de nosotros no podemos hacer, cumplir la voluntad de Dios. Aunque queremos vivir en la voluntad de Dios, a veces nos cuesta tanto trabajo porque queremos vivir más bien en la voluntad propia, ¿no? Hacer realmente mis planes y no los de Dios. Así que Jesús está renunciando a todo, a la vida, para producir mucho fruto delante del Padre. Y después hace un pedido especial. Fíjate nada más, ¿no? En medio de esa aflicción, de cómo se siente, de cómo está listo para entrar en el sacrificio, para ser sacrificado para todo lo que viene, y tiene una petición. ¿Y cuál es? Padre, glorifica tu nombre. El pedido de Jesús es que Dios se glorifique, aún en esos momentos, ¿no? Que use su vida para glorificar su nombre. Aunque ahora nos gusta pedir más: Dios, exáltame, ¿no? Que me vean, que me adoren. Jesús solo busca la gloria de Dios. Y hay una respuesta maravillosa al pedido de Jesús, y de repente se oye una voz del cielo entre la multitud que dice: ya lo he glorificado y lo seguiré haciendo. Wow. Dios siempre quiere glorificar su nombre. Es lo que más le importa a Dios, ¿sabías eso? Una vez preguntó a alguien: ¿a quién ama más Dios? ¿A nosotros o a su gloria? A su gloria. Exactamente, a su gloria. Dice: ¿por qué esto lo voy a hacer? ¿Qué? Por amor a mi nombre. No dice por amor a mi nombre, por quien soy yo, ¿ves? Por mi reputación. Dios ama su gloria. Es decir, que el nombre de Dios es aparte, mijo. Los judíos ni siquiera lo pueden decir, ¿ves? Era penado decir el nombre de Dios. Y ahora cuando decimos Jehová, creemos que así suena, pero realmente nadie sabe cómo suena el nombre de Dios. Entonces el nombre de Dios es algo aparte. A Dios le importa su gloria, y Él se está glorificando a cada momento, siempre. Y también lo hace a través de la vida de sus siervos. ¿Okay? Tú nos creaste con un propósito. ¿Cómo va, Marco? ¿Para qué? Para tu nombre glorificar. Nos encanta glorificar a Dios, ¿verdad, hermanos?
¿no? Yo estoy glorificando a Dios publicando mis fotos acá en bikini. $29. ¿Qué pasó con la multitud? Oyeron la voz. Aunque la interpretaron en diferentes formas. Unos, seguro los más escépticos, decían: fue un trueno. ¿Estaba lloviendo? No, obvio no. Pero trataban de hacer de lo divino algo común. Otros decían: un ángel le habló. Seguro unos más abiertos de corazón, ¿no? Pero nadie cayó en cuenta que era Dios realmente el que estaba hablando. Respondió Jesús a ellos. Muchos escucharon, pero cada uno creyó lo que quiso. Y sigue sucediendo todavía esto, ¿no? Dios habla y cada quien cree lo que le conviene de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a lo que le conviene. Pero Jesús aclara y entonces dice: no, a ver, no fue un trueno, no fue un ángel, fue Dios. Verso 30, ¿verdad? Y dice: y esa voz que escucharon no fue para que la escuchara yo ya sé. Esa voz se escuchó para que ustedes que están aquí crean que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías esperado por Israel. Pero ni siquiera lo entendieron tampoco. Entonces Jesús comienza a hablarles de un juicio, entre el 31 al 33, y comienza a hablar del juicio del mundo y cómo su sacrificio vendría a derrotar a las tinieblas, es decir, a Satanás, pero obvio solo para aquellos que reconocieran a Jesús como el Mesías, Hijo de Dios. Y habla claro de su muerte y resurrección. Y entonces en el 34, después de que él da este breve discurso, en el 34 le contestan: pues nosotros hemos oído que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo es que vas a morir, no? Y te vas a levantar, o sea. Interpretan las palabras de Jesús y su conocimiento de la ley a su forma, y una vez más no lo entienden o no quieren entender, y cuestionan a Jesús. Le dicen: entonces tú no eres el Cristo. Están oyendo la voz de Dios, está el resucitado, está todo el rollo y luego todavía hay quien le dice: entonces no eres el Cristo. Uy. Déjate explico con palitos y bolitas, le dice. Mira, dice: porque nosotros sabemos esto, ¿no? Y lanzan esa pregunta y le dicen: pues ¿quién es ese Hijo del Hombre tú? Y Jesús les dice en 35-36 de los hijos de luz, no les dice directamente: yo soy el Mesías, pero hace una invitación a la multitud a creer. Así que Jesús se presenta como la luz que disipa la oscuridad espiritual y como la guía de regreso al Padre, y les dice: la invitación es a creer y a convertirse en hijos de luz. Porque hay hijos de luz y hay hijos de la oscuridad. La Biblia habla siempre de oscuridad y de luz. ¿De cuáles eres tú, no? ¿De cuáles somos nosotros? Quien es hijo de luz refleja la luz de Dios en la forma en que vive. Y luego dice que esas cosas habló Jesús, terminó y se ocultó. Parece ser que una vez más desapareció, así. De repente, ¿dónde está? Pues ya se fue. 37 en adelante. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué? No creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Isaías dijo cuando vio la gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No creían en él. Qué grueso, ¿no? Entonces Juan asegura en estos versos que a pesar de todas las señales que había hecho Jesús,
seguían incrédulos. Tenían ahí a Lázaro vivo y ahí aún así no creían. Había una gran dureza en su corazón, estaban cegados y estaban muy cargados de religión. Entonces Juan cita a Isaías para confirmar que se cumpliría una profecía más en Jesucristo de que su pueblo no creería en él. El punto es que no se necesita ver con los ojos físicos para creer, el punto es creer en el corazón. Ninguno de nosotros ha visto a Jesús, pero creemos en el corazón, ¿no? Estos habían visto muchísimos milagros, pero su corazón seguía cerrado. Y no le confesaban, ¿por qué? Porque tenían miedo. Algunos gobernantes judíos creyeron, es decir, sabemos de Nicodemo, de José de Arimatea, que eran seguidores de Jesús, pero acá de la secreta, no le confesaban por temor a ser expulsados de la sinagoga. Y esto sería muy grave para alguien que pertenecía a la casta sacerdotal y que ocupaba un puesto dentro de... Entonces guardaban silencio, eran seguidores de la secreta, ¿no? Como hay muchos ahora que no confiesan por temor o porque no les conviene a sus intereses, ¿no? Porque aman su propia gloria. Y ya decir que eres cristiano, pues te separa de tu gloria y ya no puedes seguir viviendo como vives, ¿ves? Ya no puedes darte gloria. Y cantaban, me doy gloria. Amaban más la gloria del hombre, ¿ok? El punto más crítico es ser expulsado de la sinagoga. Para ellos sería perder su gloria, sería perder su fama, su posición, sus honores. Esto era algo que ellos amaban mucho, los fariseos, ¿no? Ser vistos con su apariencia, pues, adorados. No estaban dispuestos a perder su gloria para darle paso a la gloria de Dios. Igual que muchos de nosotros, no queremos perder nuestra gloria para no darle paso a la gloria de Dios. ¿Sí? Nos gusta ser glorificados, que nos aclamen y cosas así, ¿no? Jesús clamó y dijo, 44, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aquel que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, que me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo como el Padre lo ha dicho. ¿Okay? El resumen, Jesús a la multitud, en pocas palabras dice, si creen en mí, como el Mesías Salvador, creen en Dios. Si no creen en mí, pues no creen en Dios. Y luego dice el que me envió, y aquí Jesús asegura su igualdad con Dios, asegura que es el Creador, y luego dice, yo no vengo a juzgar, vengo a salvar. La misión de Jesús es salvar. El juicio, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer Dios. ¿Pero en base a qué? En base si creíste y guardaste la palabra de Dios. En base si creíste en el sacrificio de Jesús o no creíste en el sacrificio de Jesús. Y Jesús asegura, dice, mi mensaje viene del cielo, viene de Dios. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que todo lo que estoy haciendo, estoy siendo dirigido y enviado por Dios. Dice, vida eterna. ¿Y su mandamiento es qué? Vida eterna. Eso fue lo que le mandó Dios a Jesús. Necesitas ir a dar vida eterna. ¿A quiénes? A quienes crean en el corazón en Jesús como su Señor y Salvador. A eso vino Jesús, a cumplir el mandamiento del Padre de dar vida eterna. Esa era su misión y es el mandamiento que recibió del Padre. Ahora el punto es, nosotros hasta dónde estamos dispuestos a parecernos un poquito a Jesús en esto, ¿no? Hasta dónde estamos dispuestos a abandonar nuestra gloria para dar gloria a Dios, a morir a nosotros para dar fruto, a seguirle. ¿Hasta dónde, no? A glorificar su nombre. Pregúntate, de todas tus actividades durante el día, de todo lo que haces,
de todo lo que rodea tu vida, ¿cuál de todas esas actividades glorifica el nombre de Dios? ¿O cómo dentro de tus actividades glorificas el nombre de Dios? ¿O cómo dentro de tu vida diaria glorificas el nombre de Dios? Porque ahora muchos decimos, no, pues yo soy cristiano, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo lo glorificas? O sea, ¿cómo estás glorificando a Dios en tu vida diaria? ¿Cómo recibe la gloria por tu vida, por tus actos? Wow. Creo que hay muy pocos actos que glorifican a Dios dentro de nuestras vidas, ¿no? Bueno, es que yo sé que van a decir, pues yo tengo un trabajo, tengo que trabajar. Tengo una vida, tengo una familia. No soy pastor. El punto es, ¿fuimos creados para qué? Para glorificar su nombre. Y Jesús está glorificando a Dios en todo momento, ¿no? Todo lo que hacía Jesús era para glorificar a Dios. Y como hijos de luz, tenemos que glorificar al Padre de las luces. Separarnos de lo material. Y eso no quiere decir que te despojes de todo, ¿no? Simplemente que no estés apegado a esas cosas. ¿Dónde está tu guitarra, Naún? La voy a romper. Fíjense cómo Naún es bien espiritual, ¿eh? Voy a romper su guitarra y no va a decir nada. Va a decir, gloria a Dios, hermano. Tenemos que aprender a desapegarnos de eso, ¿eh? Eso es parte de la vida en Cristo. Aprender a desapegarte de todas esas cosas. ¿Son necesarias? Sí. ¿Hacen la vida más cómoda? Sí. Pero no debe ser mi prioridad en la vida, ni mi primer amor. Y si las tengo, qué chido. Y si no las tengo, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Me deja de amar Dios porque soy pobre? ¿Sí? ¿Dios no ama a los pobres? ¿O solamente a los prósperos? Pues ama a todos, ¿no? Pero ¿sabes a quiénes ama? A los que no están apegados a esas cosas. ¿Y sabes a quiénes prospera? A los que no están apegados a esas cosas. Porque cuando Dios comienza a prosperar a alguien, es porque no está apegado a eso. Porque su primer amor está con Dios. Pero cuando tú te apegas a esas cosas tanto, Dios no te da más. Bueno, Jesús vino a cumplir un mandamiento que es dar vida eterna. Esa era su misión y el mandamiento que recibió del Padre. Ahora es, ¿lo crees o no? ¿Sí? Entonces, ¿lo entiendes o no? Como los discípulos no entendieron nada. Dice, vivieron todo eso, pero no entendieron. O sea, ¿lo entiendes? ¿Realmente entiendes el mensaje de la Biblia? ¿Realmente entiendes el sacrificio de Cristo como tal? ¿O solamente es una historia bonita que te contaron en una iglesia? Hay que creerlo acá, ¿ves? Entenderlo. Ok, pues con eso terminamos el capítulo 12. Creo que tiene grandes enseñanzas para nosotros, ¿no? Entonces, ponte de pie, vamos a dar un aplauso bien fuerte al Señor, por favor. Oremos. Señor, gracias te damos en esta noche por esas palabras maravillosas que dices que si el grano no muere no puede llevar fruto, Señor. Por esas palabras que dice que quien ama su vida la perderá y quien no aborrece su vida, y quien aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Y hoy, Señor, nuestra oración es que nos ayudes a desapegarnos del mundo material en que vivimos. Que nos enseñes a glorificar tu nombre en toda situación. Si tengo, gloria a Dios; si no tengo, gloria a Dios.
Mi prioridad está en Cristo, no en las cosas que tengo. Mi prioridad está en que Dios me ama, no en lo que me puedo comprar. ¿Okay? Mi vida depende de Dios y no de mis posesiones. Mi vida depende de la voluntad de Dios y no de mis deseos, de mis planes. Así es de que aprendamos a obedecer a Dios, a glorificar su nombre, ¿sí? En el nombre de Jesús. Amén.